Bueno, retomamos la lectura del libro de los Reyes. Estamos situados concretamente en el texto de hoy, allá por el año 700 antes de Cristo. Vamos a recordar que en ese entonces había como dos reinados, el reino del norte, así llamado Samaria, y el reino del sur, era el reino de Judá. Hoy estamos situados en el reino del norte. Allí parece ser que este pueblo había empezado a ser infiel a Dios, había querido, elegido, optado por olvidarse de Dios y de los envíos o mensajes que le hacía llegar a través de los profetas. Eligieron vivir de acuerdo a los criterios del mundo, a sus propios caprichos y comodidades, fueron endureciendo el corazón y desoyeron las advertencias, los consejos de los profetas. Los profetas decían, están haciendo lo que es malo delante de los ojos de Dios, vuelvan, conviértanse. Miren, Dios perdona, pero vuelvan. Y el pueblo una y otra vez dijo, no, hago lo que quiero. Finalmente entonces, bueno, va a llegar la caída del así llamado Reino del Norte. Ese reino va a ser invadido por el reino de los asirios y van a ser deportados. Y entonces escuchamos en el Salmo, ¿no es cierto?, como siempre ocurre lo mismo, como este lamento, el hombre que no se hace cargo de sus culpas, de sus errores, y entonces culpa a Dios. Te olvidaste de nosotros, nos rechazaste, el país se estaba agrietando y nos dejaste solos. Bueno, pero ahí está el reconocimiento también, ¿no? Dios ya no sale con nuestras tropas, va a decir ese mismo salmista, ¿no? Teniendo en cuenta la realidad del pueblo. Bueno, esa no es la historia. La historia es el hombre endureció el corazón antes y hoy también. Y ahí estamos nosotros. Esta es la maravilla de la palabra de Dios. Cuando no queremos oír a Dios, entonces hacemos lo que queremos, conducidos por nuestros caprichos. También durante un tiempo podemos envalentonarnos y convertirnos en señores de nuestras decisiones, libres al fin. Y dejando a Dios de lado, empezamos a hacer lo que es malo delante de los ojos de Dios. Y allí vienen los problemas. ¿eh? Queda bien en claro, pues entonces, que a Dios no le es indistinto, indiferente, que nos movamos en la dimensión de lo que es malo, haciendo el mal. Eso no es lo que quiere Dios. Y además, no es camino de felicidad. Por eso la palabra, viendo lo que ocurrió en la historia, traemos esa palabra a nuestro presente y bueno, tratamos de reconocer en nosotros hoy nuestras propias inconductas, caprichos, veleidades, nuestras búsquedas de idolatrías contemporáneas. Es tiempo de volver, vuelvan al camino. Ayer nos decía Jesús, no tengan miedo, pero vuelvan, volvamos. ¿eh? Es junto a Dios que está el camino que nos lleva a la verdadera felicidad. Y Dios es fiel. Dice el profeta, vuelvan a sus mandatos, vuelvan a lo que Él les enseñó. Hace poquito escuchábamos a Jesús en el Evangelio de Mateo que decía, aprendan de mí, aprendan de mí. ¿Y qué aprendemos de Jesús? Lo que Él hizo, pero también aquello que Él nos enseñó. Hoy continuamos, después de haber leído el texto de las bienaventuranzas, Mateo 5, y nos situamos en el capítulo 7. Jesús sigue con estas recomendaciones y hoy nos va a poner por delante un desafío cotidiano para nuestra vida. Aquello que a veces por descuido, por distracción, a veces sin maldad, pero por estar relajados y no atentos y no con el corazón orientado hacia Dios, ¿qué hacemos? Criticamos o juzgamos. Y atención, porque Jesús no está diciendo, no juzguen mal, o no se equivoquen cuando juzguen, o no sean injustos. No, Jesús dice otra cosa, no juzguen, como queriendo decir, miren, Dios que les regaló la vida, no los hizo fiscales para que se acusen entre ustedes, o jueces para que se juzguen unos a otros.
No. San Agustín, siglo IV, él decía, procuren eh, buscar en los demás, ayudar a crecer a los demás en las virtudes que les están faltando y ya no verán tanto sus errores. Si eso se trata, digamos, de escuchar, ya que Jesús dice, aprendan de mí, bueno, hoy cuidar lo que decimos, ¿eh? A veces así tan solapadamente, las palabras que condenan, entierran, sentencian a un familiar, a un vecino. No, no estamos para eso. O como decía también San Agustín, de los ausentes no se diga sino lo bueno. Si voy a hablar del prójimo, solo hablaré cosas buenas. Lo otro, delante de la misericordia de Dios. Y esta recomendación tan linda de Jesús, mírense a ustedes mismos, en lugar de estar con el dedo señalando los errores de los demás. Reconocer también por allí nuestras hipocresías. Y aquella orientación que tiene un peso fuerte que Jesús hoy también nos recuerda. Miren, se los digo, la medida que ustedes usen con los demás será la medida usada con ustedes. Uno escucha estas palabras y dice, qué lindo, gracias Jesús, que me mostrase el camino. ¿Qué nos falta? Trabajar, empeñar los mayores esfuerzos para, esto es, convertir nuestra vida, enderezar nuestras conductas, hacer el bien y dejar de hacer el mal. Estemos atentos a estas recomendaciones de Jesús. Miren, uno recorre la historia hoy concretamente, estos dos grandes santos. Me detengo 2 minutos en uno de ellos, Santo Tomás Moro, siglo XV, en Inglaterra. Este hombre había quedado viudo, se había vuelto a casar, confiando en Dios, era padre de familia numerosa, un hombre culto, formado, inteligente, político, hombre de ley, que había llegado al máximo cargo al que un plebeyo podía llegar en aquella Inglaterra, en tiempos del rey Enrique VIII, gran canciller de Inglaterra, un erudito y además un hombre de fe honda, a pesar del alto cargo que desempeñaba con toda la responsabilidad. Él, como los grandes santos, entendían que todo aquello que podían hacer durante el día estaría mejor hecho si todo eso estaba apoyado en una intensa vida de oración. Y nos cuentan quienes escriben acerca de su vida, que se levantaba a las 2, 3 de la mañana, todos los días 2 horas de oración. Se encontraba con el Señor, preparando la Eucaristía a la que asistía diariamente. Entonces, tenía las cosas en claro. Y un buen día, lo conocemos, la historia la conocemos, Enrique VIII quiere divorciarse de Catalina de Aragón para unirse a Ana Bolena y entonces pide al Papa entonces que le conceda el divorcio. El Papa no lo hace, sostiene la indisolubilidad del matrimonio, entonces el rey se encapricha y dice, a partir de este día me constituyo en cabeza de la Iglesia en Inglaterra y hace firmar a todos los integrantes del reino la así llamada Acta de Supremacía, por la cual reconocían, entre otras cosas, a Enrique VIII como cabeza de la Iglesia en Inglaterra. Y todo aquel que se negara a hacerlo moriría decapitado. Entonces, como Tomás Moro, decíamos, hombre íntegro en su fe, hombre íntegro en su conciencia. Finalmente, entonces, lo capturan y lo detienen durante 1 año en la Torre de Londres, con todo tipo de sufrimientos, hasta que finalmente va a morir decapitado. ¿Por qué? Por ser consecuente, noble, a esa conciencia en donde habita Dios. Y por eso derramó su sangre, y por eso hoy lo honramos, y por eso Juan Pablo II lo nombró patrono, ejemplo de los gobernantes. En definitiva, cada uno de nosotros, papá, mamá, ejerce, vive algún tipo de autoridad. Que tengamos esa conciencia noble, honda, profunda, coherente, porque de eso se trata. Eso es aquello que nos convierte en discípulos de Dios y nos lleva a la eternidad. En uno de esos meses que transcurrían en la Torre de Londres, se acerca a su mujer y le dice, bueno, mirá, Tomás, ¿por qué no firmás en definitiva
¿qué va? ¿Dios te va a perdonar? Y contesta Tomás Moro a su mujer, diciéndole que no era buena haciendo negocios, porque él no pensaba cambiar la eternidad por acaso tal vez 20 años más de vida. Tenía las cosas bien en claro, la fe y el amor a Dios en su lugar. Que hoy al celebrar esta Eucaristía, el Señor haga fuerte, firme y valiente nuestra fe.